El phishing es un método para engañar y hacer que compartas contraseñas, números de tarjeta de crédito y otra información confidencial, haciéndose pasar por una institución de confianza en un mensaje de correo electrónico o de llamada telefónica. Es un método que utilizan los ciberdelincuentes para engañar y conseguir que se revele información personal como contraseñas, datos de tarjetas de créditos, de seguridad social y números de cuenta bancarias, entre otros datos. Mucho ha aumentado el phishing en la República Argentina en estos últimos tiempos. Ha habido muchísimas denuncias, muchos llamados, muchas consultas. ¿Qué hacer? ¿Qué es el phishing? Básicamente, y cómo evitar ser estafado. De este tema vamos a hablar con la abogada Verónica Schrader para saber qué actitudes, qué tomar y qué defensa tienen los consumidores. Hola Verónica, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes. Bienvenida Verónica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, muy bien. Queriendo saber de qué se trata estas definiciones que parecen nuevas, pero delitos que se cometen hace tiempo, ¿no? Exactamente, sí. El phishing no es una novedad, lamentablemente, pero sí se ha visto acrecentado durante la cuarentena, porque, bueno, todos nosotros hemos podido consumir un montón de productos a través de Internet, ¿no? Compras que nos envían a domicilio, por diferentes aplicaciones. Y bueno, digamos que en Argentina todavía en marzo del 2020 algunas aplicaciones no estaban preparadas realmente para que no sucedan este tipo de estafas electrónicas, sobre todo para la gente mayor o la gente que no domina todavía los temas básicamente de contratación electrónica, ¿no? Por ahí la gente joven está más acostumbrada, pero bueno, la gente mayor realmente ha sido un blanco muy fácil para que caigan en este tipo de estafas. Claro. Sí, hemos visto un montón de casos de gente mayor que ha sido engañada telefónicamente a través de la pantalla de su celular en el cargado del número de una tarjeta de crédito, etcétera, y que son gente que por ahí tampoco puede identificar cuando una página es trucha y cuando no, ¿no? Que un ojo por ahí más pulido de alguien más joven se da cuenta por la interfaz de la página que es una página trucha, que no es real, que es mentira, y por ahí un adulto cree en esos anuncios que aparecen y va y mete su número de tarjeta, su número de social, bueno, decía ahí, etcétera, ¿no? Claro, básicamente lo que busca el phishing es que la persona brinde sus datos confidenciales, porque no olvidemos que son datos confidenciales, ¿verdad? Claves de home banking. Muchas veces los bancos cuentan con un doble sistema de control, que es un alfanumérico, un token, una tarjeta coordenadas. Entonces, el phishing lo que busca es que una persona brinde esos datos sin los cuales no se puede operar financieramente. Con lo cual, son una modalidad de engaño, ya digo, bastante antigua, no es nueva, pero que sí se ha aprovechado mucho en este tiempo. Doctora, ¿cómo evitamos ser estafados? ¿Qué medidas hay que tomar? Bueno, básicamente, en principio tener en cuenta que ninguna entidad financiera, digamos, envía correos electrónicos masivos para que uno brinde sus claves. Realmente eso no sucede salvo que algún consumidor se acerque a la sucursal donde tiene sus cuentas y pida algún tipo de asesoramiento muy específico y va a recibir en su correo electrónico algo muy puntual, pero realmente es la excepción. Con lo cual, recibir en tu casilla de correo electrónico algún tipo de publicidad masiva o envío masivo de algún producto no es confiable, en principio. Segundo, tener en cuenta que cuando uno recibe un mail hay que chequear el dominio, es decir, lo que viene después del arroba, ¿no? Puede decir info, arroba, clientes, arroba, etcétera. Pero lo que viene después es lo importante, porque básicamente si es de un banco, si es de una financiera, digo bancos y financieras porque es lo más sensible, ¿no? O sea, si es de una app de compras quizás no es tanto, pero sí de los bancos donde tenemos todas nuestras cuentas y nos financiamos. Entonces hay que chequear el dominio, que sea correcto. Muchas veces lo que hace este tipo de fraudes es cambiar un 0 por una O o un número 1 por una L. Entonces uno, al no estar con el ojo preparado, cree
estar operando con que leyó bien, su banco de confianza. Claro, exactamente. Entonces, ese correo que recibe, por lo general tiene un enlace, ¿no? Un enlace es una dirección que está en otro color, que invita al usuario y al consumidor a hacer clic ahí y lo redirecciona a otra página. Esa otra página es la que nos va a llevar a robarnos nuestros datos personales, porque los vamos a incorporar, los vamos a brindar voluntariamente a un sitio donde no es de confianza. Entonces, en principio tenemos que tener en cuenta que los correos electrónicos tienen que tener el dominio, o sea, lo que viene después del arroba, correcto con respecto al banco, a la financiera o a la entidad con la cual estamos operando. Segundo, no hacer nunca, jamás clic en ningún adjunto que venga y chequearlo con nuestra entidad previamente. Y en tercera medida, si nosotros vamos a operar, porque esto también sucede, quizás cuando compramos un viaje, ¿no? Compramos un pasaje, un paquete, desde una página de internet, tenemos que chequear que esa página de internet sea confiable, sea segura. ¿Cómo nos damos cuenta que no sea una réplica? Porque al lado, antes de la dirección de internet, antes del www, tiene que tener un candadito. Un candadito, sí. Ese candadito nos va a dar la seguridad de que estamos operando con la página oficial del lugar con el que queremos contratar u operar. Y además, la página debe decir HTTPS. Esa S es muy importante porque, por lo general, los fraudes cometidos vienen de las páginas HTTP, donde no está esa S, ¿sí? Entonces, básicamente, estas son mínimas cosas que uno puede tener en cuenta. La S hace referencia a secure, ¿no? De seguridad. Exactamente, sí. exactamente. Y cuando nosotros interactuamos con alguna entidad que nos interesa y donde tenemos nuestras cuentas o hacemos compras y demás en las redes sociales, esto ya es phishing, pero es básicamente la misma modalidad. Claro. Tener en cuenta que chequemos con la página oficial, que es con la del tilde azul. ¿Sí? Bien. Esto se ha visto muchísimo, porque abrir una página de Facebook, de Instagram o de Twitter no es difícil. No. ¿Sí? Entonces, los usuarios por ahí, para dejar una queja o para pedir un asesoramiento, entablan una conversación con el operador y el operador rápidamente se hace de sus datos personales, claro, mediante simplemente pidiéndoselos, y la gente realmente lo brinda, sí, ¿no? Creyendo que está interactuando con la página oficial cuando no lo es. Verónica, y si fuimos víctimas de phishing, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Lo primero que hay que hacer es ir, en este caso estamos hablando de una entidad financiera porque es lo más sensible, es denunciarlo en nuestra entidad financiera para que rápidamente el banco, la entidad, tome las medidas necesarias, las medidas de precaución, para que no sigan ingresando algún tipo de compras, débitos o cuestiones que realmente hasta la gente toma préstamos, ¿no? O sea, esta modalidad también se ha visto que cuando nos roban los datos toman préstamos y nos vemos endeudados a 5 años con algo que después no podemos, digamos, desconocer, porque hemos brindado nuestros datos. Eso como primera medida. Y realmente como abogada lo que les aconsejo es dirigirse a la Fiscalía y hacer la denuncia penal, porque las entidades a lo que le van a dar verdaderamente importancia es a una orden judicial, ¿verdad? Cuando reciban una orden judicial donde vean que determinadas operaciones están siendo cuestionadas por no haber sido efectuadas por el usuario, entonces la entidad toma diferentes medidas, ¿no? O sea, en caso de un préstamo quizás dejar de debitarlo, en el caso de un retiro, ver desde qué computadora se hizo para verificar realmente si lo hizo esa persona o lo hizo algún estafador o alguna página. Bueno, diferentes situaciones, ¿no? Pero lo que verdaderamente les aconsejo son estas dos cosas: dirigirse a la entidad y además hacer la denuncia penal. Doctora, ¿qué dice la ley que nos protege contra el phishing? Y verdaderamente muy poco. Hoy en día, como les comentaba al principio, esto nos ha encontrado ante poca regulación. Claro. Digamos que fue un poco de golpe, pero hay diferentes fallos que ya se están cuestionando un poco todas estas cuestiones. Hoy justamente leía un fallo contra un banco muy conocido donde
digamos, el usuario cuestionaba la toma de un crédito a través de esta modalidad y cuestionaba las medidas de seguridad del banco, ¿no? Entonces, esto igualmente se desarrolló en el año 2012 y recién ahora, por eso digo, estamos muy lentos con el tema, recién ahora tenemos algún tipo de medida de precaución. Sí tengo entendido que las entidades financieras durante el año pasado, el año 2020, han tomado diferentes precauciones, sobre todo agregar datos biométricos a las aplicaciones. Sí, es cierto. Con lo cual, si uno está operando con su banco desde un dispositivo electrónico, muchas de las entidades, me atrevo a decir casi la totalidad de las entidades hoy en día requieren de un dato biométrico, es decir, una huella digital, reconocimiento facial, para realmente chequear que está operando con el dueño de las cuentas, ¿verdad? Ahora, doctora, vamos a suponer que me tocó, fui el damnificado, la consulto porque la persona que me sacó los datos pidió un crédito para comprarse electrodomésticos, pagar, qué sé yo, algún plan de algún vehículo. ¿Eso necesariamente lo debe pagar la persona que fue estafada? Digo, ¿cómo se tracciona ahí? Porque hay una zona gris. Hay datos nuestros, hay información nuestra, pero en realidad fueron robados. ¿Hasta probar se debe seguir pagando? ¿Se paga siempre? ¿Cómo trabaja la ley ahí? Bueno, en realidad hay diferentes canales, ¿no? O sea, lo que yo comentaba antes, que me parece lo más efectivo, es la denuncia penal, porque realmente la denuncia penal lo que averigua es si hubo o no hubo estafa. Después podemos ir a defensa del consumidor. Las oficinas de defensa del consumidor funcionan muy bien en la mayoría de los municipios, ¿no? Es una oficina municipal. Pero la oficina municipal no deja de tratar de llegar a un acuerdo, digamos, con la entidad, ¿no? O sea, no estableciendo prima facie que hay una estafa porque no tiene la potestad, pero sí quizás tratando de que el usuario, el consumidor, no se vea afectado en pagar, por ejemplo, un crédito a largo plazo que no tomó. Lo que pasa es que estas oficinas no tienen, ya digo, la potestad jurídica para fijar los hechos, ¿no? O sea, no cuentan con un perito en informática para ver desde dónde se hizo la operación. Es una entidad, digamos, que acerca a las partes. Lo más efectivo es la denuncia penal, porque verdaderamente la justicia penal lo que va a hacer es investigar si hubo o no hubo estafa. En la mayoría de los casos sí, efectivamente. Y hoy en día, ya digo, cuentan con varios elementos informáticos para avanzar sobre esa información, y los bancos han brindado un montón de información respecto de sus cuentas, de sus clientes y demás, pero siempre en el ámbito, digamos, confidencial entre una entidad y la justicia. Claro. Exactamente. Doctora, ha sido muy gráfica y muy amable por su contacto. Muchas gracias. Bueno, Muchísimas gracias, gracias a Verónica. ustedes. Hasta luego. Hasta luego.